La Ciudad de México nunca duerme, pero hay noches que marcan su historia para siempre. Entre el ruido de los motores y el eco de las sirenas, un disparo cambió la vida de uno de los hombres más temidos y respetados del país. Esa noche, Omar García Harfuch dejó de ser solo un comandante. Se convirtió en un hermano herido, en un hombre marcado por la pérdida, en el rostro de una guerra que ya no era solo institucional, sino personal. El asesinato de su hermano no fue un crimen común. Fue un mensaje. Una advertencia. Una declaración de guerra firmada por las manos del narco. Los informes oficiales hablaron de un ataque directo, ejecutado con precisión militar. 3 motocicletas, 6 hombres, una camioneta con placas clonadas y un solo objetivo, borrar un apellido que simbolizaba resistencia. La ciudad se estremeció. La sangre derramada no era solo familiar. Era política, era simbólica, era el inicio de una cruzada. Durante semanas, el silencio fue absoluto. Ningún comunicado, ninguna declaración. Pero detrás de los muros de la Secretaría de Seguridad, Harfuch planeaba algo más grande que una venganza. Una operación que borraría de la faz del mapa a quienes habían osado tocar a su familia. A esa estrategia la llamó Tormenta de Acero, un operativo diseñado para golpear en simultáneo todos los puntos de una red que combinaba sicarios, empresarios, policías corruptos y políticos en las sombras. Pero antes de lanzar el golpe, necesitaba una pieza clave, el ejecutor. Su nombre resonaba en los bajos fondos como una leyenda: el Cuervo, sicario veterano, experto en rastreo, francotirador y exmilitar desertor. Se decía que había participado en más de 40 ejecuciones, pero ninguna tan importante como la de aquel hermano de Harfuch. Era un fantasma, un asesino que se movía entre Ecatepec, Michoacán y el Estado de México, protegido por una célula que operaba bajo la fachada de una empresa de transporte. Cada camión de esa flotilla era un muro blindado, un escondite móvil. El Cuervo era su sombra. El primer rastro apareció en una llamada interceptada entre 2 operadores del cartel. Mencionaban un envío especial, un cargamento que debía salir antes del amanecer. El mensaje estaba cifrado, pero la geolocalización apuntó a una bodega abandonada al oriente de la capital. Harfuch movilizó a su unidad más leal. 40 hombres, entrenamiento especial, sin margen de error. No se trataba de un operativo cualquiera, era personal. Y él mismo iba al frente. El operativo comenzó a las 4 de la mañana. La oscuridad era espesa, las calles desiertas. Cuando los vehículos rodearon la bodega, el silencio se rompió con un rugido. En segundos, el aire se llenó de plomo. Los sicarios respondieron con precisión. La refriega duró 12 minutos. Al final, entre el humo y los casquillos, solo quedó un hombre vivo. Herido, ensangrentado, con el tatuaje de un cuervo en el cuello. Su mirada no mostraba miedo, sino desafío. Lo habían atrapado. Durante el interrogatorio, el cuervo no habló. Ni amenazas ni promesas lograron quebrarlo. Pero su teléfono fue suficiente para abrir el infierno. En los archivos, los investigadores hallaron coordenadas, videos y mensajes que conectaban a su célula con una red mucho más grande. Nombres de empresarios, pagos a funcionarios, reuniones en hoteles de lujo. Lo que parecía un asesinato aislado se transformó en el hilo que conducía al corazón podrido del poder. Los datos señalaban a Ecatepec como el epicentro de la operación. Desde ahí, una célula conocida como los Grises controlaba rutas de transporte, bodegas de almacenamiento y corredores de droga que se extendían hasta Querétaro y Puebla. Bajo contratos ficticios, movían armas, dinero y personas. Los Grises eran invisibles, pero su mano estaba en todos lados. Cada camión, cada furgón, era un fragmento de su imperio. Harfuch entendió que capturar a el Cuervo era solo el principio. Los documentos extraídos del teléfono mostraban un mapa dividido en sectores. En el centro, una coordenada resaltada con tinta digital, un complejo industrial a las afueras de Ecatepec. Ese era el nido. El lugar donde se resguardaban los líderes de la célula, los mismos que habían dado la orden de asesinar a su hermano. No había tiempo para órdenes judiciales, ni margen para errores.
Harfuch reunió a su equipo y pronunció las palabras que marcarían una noche histórica: entramos todos. Nadie se queda atrás. El despliegue fue imponente. Más de 230 furgones blindados, drones tácticos, helicópteros y francotiradores rodeando el perímetro. Los vecinos, despertados por el estruendo de los motores, pensaron que la guerra había llegado a su puerta. Y tenían razón. En menos de una hora, Ecatepec se convirtió en un campo de batalla urbano. El operativo Tormenta de Acero había comenzado. En cada esquina, un eco, una orden, una detonación. La venganza había tomado forma de justicia. El Cuervo fue trasladado bajo máxima seguridad. Durante el trayecto, mantuvo los ojos fijos en el horizonte. Sabía que su captura no era el final, sino el principio del derrumbe. Detrás de él, un sistema entero se tambaleaba. Harfuch lo miró a través del espejo blindado del vehículo y comprendió que aquella mirada fría era la misma que había visto en las fotos de la escena del crimen. El asesino de su hermano estaba allí, a pocos metros, respirando el mismo aire. Pero él no era un hombre impulsivo. La venganza no era suficiente. Lo que quería era verdad. La mañana siguiente, el país amaneció con una noticia que hizo temblar los cimientos del poder: Harfuch captura a El Cuervo, presunto ejecutor del crimen que marcó su vida. Las redes se llenaron de mensajes, las calles de rumores. Pero en los pasillos del poder, el silencio era absoluto. Todos sabían que, detrás de ese arresto, se escondía algo más. Algo que podía arrastrar a políticos, empresarios y policías por igual. Lo que venía después no era un simple proceso judicial. Era una limpieza. Y el polvo del pasado comenzaba a levantarse. La noche de la Operación Tormenta de Acero quedó grabada en los archivos de seguridad como una de las más intensas en la historia reciente de México. Las luces de los helicópteros atravesaban la bruma de Ecatepec como cuchillas, mientras los convoys blindados avanzaban en formación cerrada. En el centro de mando, Harfuch observaba los monitores en silencio. No era solo un despliegue policial, era una declaración. La justicia, por una vez, no iba a pedir permiso. A las 2:36 de la madrugada comenzó el asalto. Los primeros furgones irrumpieron en el perímetro industrial. Los sicarios respondieron con artillería pesada, disparando desde azoteas y túneles subterráneos. El estruendo de las balas rebotaba contra los muros metálicos. Durante 42 minutos, el caos fue absoluto. Las unidades tácticas avanzaban metro a metro, derribando puertas, asegurando pasillos, neutralizando posiciones. La ciudad dormía, pero la guerra estaba ocurriendo bajo sus pies. Al amanecer, el humo aún flotaba en el aire. En el corazón del complejo, los agentes hallaron algo más grande que armas o dinero. En una sala blindada, detrás de una pared de concreto, se escondía una bóveda con miles de documentos, servidores y cajas de seguridad. Lo que encontraron ahí cambió el rumbo de la investigación. Eran contratos, registros bancarios y videos de reuniones privadas entre miembros del cártel, empresarios de la construcción y figuras políticas. Los nombres estaban escritos con iniciales, pero los rostros no dejaban duda. La red era real. Entre los archivos había una carpeta marcada con el nombre Proyecto Alfa. Al analizar su contenido, los peritos descubrieron que se trataba de un plan para infiltrar instituciones públicas mediante sobornos y contratos simulados. En los correos electrónicos, los jefes de la célula negociaban licitaciones a cambio de protección. Las rutas del dinero llevaban a despachos en Polanco, cuentas en Panamá y empresas fantasma en Quintana Roo. Lo que había comenzado como una venganza personal se transformaba en un escándalo de Estado. Las imágenes filtradas mostraban reuniones en hoteles de lujo, cenas discretas y maletines que cambiaban de manos. Algunos de los involucrados eran figuras conocidas, legisladores, exfuncionarios y dueños de corporativos. Cada uno tenía algo que perder. Por primera vez, el poder económico y el poder criminal aparecían en el mismo plano. Harfuch sabía que tocar esas fibras podía costarle todo, pero ya no había vuelta atrás. La justicia no se negocia con el miedo. La prensa comenzó a hablar de la red invisible.
Los noticieros transmitían fragmentos de los operativos, las redes sociales difundían imágenes de los furgones avanzando entre el humo. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo llamaban héroe, otros lo acusaban de venganza disfrazada de justicia. Pero Harfuch no buscaba aprobación. Su objetivo era desmantelar cada rincón de la estructura que había permitido la muerte de su hermano. Y cada documento incautado era una herida abierta en el sistema. El Cuervo, recluido en una celda de máxima seguridad, comenzó a ceder. Los días pasaban, las noches eran eternas. Sin contacto, sin noticias, sin protección. El miedo, finalmente, rompió su silencio. Confesó haber recibido la orden de un hombre conocido como el ingeniero, jefe operativo de la célula Los Grises. Dijo que la orden no vino directamente del cártel, sino de una alianza temporal con un grupo de empresarios interesados en debilitar a Harfuch. No era solo un ajuste del narco. Era una conspiración que cruzaba todos los límites. El testimonio fue grabado y sellado como evidencia. Las declaraciones encendieron las alarmas en el gobierno. Los nombres mencionados no eran cualquier cosa. Había senadores en funciones, dueños de constructoras y exjefes de policía. Los tentáculos de la red alcanzaban despachos oficiales y torres corporativas. Lo que se descubría en Ecatepec era una fusión letal de dinero, política y crimen. El enemigo no estaba solo en las calles, también en las oficinas más altas del país. Con base en la confesión del Cuervo, Harfuch ordenó una nueva ofensiva, el rastreo de los flujos financieros. Las unidades de inteligencia detectaron transferencias desde cuentas estatales hacia empresas controladas por la célula. La operación crecía. Cada hallazgo era una bomba de tiempo. Los medios empezaron a recibir filtraciones anónimas. Documentos, correos, grabaciones. La verdad comenzaba a escaparse de los despachos y llegar a las manos del pueblo. La guerra ya no podía ocultarse. A medida que avanzaba Tormenta de Acero, surgían más pruebas. En un camión interceptado en la autopista México-Pachuca, los agentes hallaron una serie de contenedores sellados. Dentro había armas modificadas, chalecos balísticos y sobres con efectivo. Entre los papeles incautados se encontró una lista de nombres clave bajo el título Protección Federal. Esa lista se convirtió en el mapa del siguiente golpe. Los vínculos entre crimen y política estaban al descubierto. Los peritos confirmaron que entre los contactos figuraban asesores de campañas, secretarios municipales y contratistas de obras públicas. Todos cobraban por garantizar silencio, todos sabían algo. La célula criminal detrás de El Cuervo no era solo una banda, era un engranaje dentro de un sistema podrido. Harfuch, con cada paso, arrancaba un trozo de ese mecanismo hasta dejarlo expuesto ante la luz. Mientras tanto, en los barrios del Estado de México, el rumor se extendía. Se decía que Harfuch no dormía, que recorría los pasillos de la comandancia revisando los reportes, que exigían nombres y pruebas. Los agentes lo seguían con respeto y temor. Sabían que no buscaba reconocimiento, buscaba redención. Cada operativo era una ofrenda silenciosa para su hermano. Cada arresto, una promesa cumplida. Los líderes de los Grises intentaron huir. Algunos se refugiaron en ranchos del norte, otros intentaron cruzar la frontera. Pero los cercos ya estaban desplegados. Los furgones se movían día y noche, cerrando rutas, bloqueando caminos, interceptando llamadas. El cerco se estrechaba. En cada operativo, un rostro más caía. La estructura se desmoronaba. Y con cada caída, la verdad se acercaba a la superficie. La ofensiva concluyó con un saldo abrumador, más de 80 detenidos, decenas de armas decomisadas, millones en efectivo y un volumen de información que revelaba décadas de corrupción entretejida con el crimen. Pero la victoria no traía alivio. En el fondo, Harfuch sabía que aún quedaba el último eslabón. El ingeniero seguía libre, protegido por sus alianzas políticas. Y mientras ese hombre siguiera respirando, el dolor no estaría saldado. La cacería final apenas comenzaba. El país estaba en vilo. Los titulares se multiplicaban, los rumores crecían.
La captura del Cuervo había abierto una grieta que dejaba al descubierto lo que todos temían, la política y el narco compartiendo mesa. Pero la historia aún no había terminado. Faltaba el rostro detrás de la orden, el hombre que movía los hilos desde las sombras. El ingeniero, cerebro operativo de los grises y arquitecto de las rutas financieras que mantenían viva la red. Durante semanas, Harfuch y su equipo siguieron cada rastro. Satélites, escuchas, drones y agentes infiltrados. El ingeniero no era un capo común. No ostentaba joyas ni escoltas. Se movía entre despachos y juntas empresariales. Su poder era silencioso, técnico, preciso. A diferencia de los sicarios, él no disparaba armas, disparaba contratos. Era el enlace entre el dinero legal y el dinero sucio, el punto donde ambos mundos se tocaban. El golpe final comenzó con una filtración anónima. Un correo enviado desde un servidor extranjero con un solo mensaje: el ingeniero se oculta en la zona dorada. La dirección correspondía a una torre de oficinas en Lomas de Chapultepec. En el piso 17, detrás de una fachada corporativa, funcionaba una empresa de logística llamada Enturcan Global Freight. Los registros mostraban operaciones millonarias en exportación y transporte aéreo. Pero lo que movían no era mercancía. Era dinero y armas disfrazadas de maquinaria. Harfuch no dudó. Convocó a sus mandos y ordenó el operativo más rápido de su carrera. No habría aviso, no habría margen de fuga. El cerco se cerró al amanecer. 30 hombres subieron por las escaleras internas mientras francotiradores cubrían los accesos. En cuestión de segundos, el piso 17 quedó rodeado. Desde dentro, las cámaras de seguridad mostraban a un hombre alto, de traje oscuro, sentado frente a un monitor. Cuando escuchó el estruendo de las puertas cayendo, no corrió. Apagó la pantalla, se levantó lentamente y murmuró: sabía que vendrías. El arresto fue limpio, quirúrgico, sin disparos. Pero lo que vino después sacudió al país. En la computadora del ingeniero había un archivo cifrado. Los técnicos tardaron horas en descifrarlo. Cuando lo lograron, encontraron documentos clasificados, grabaciones y transferencias que implicaban a altos funcionarios en contratos falsos y desvíos de fondos públicos. Las pruebas eran irrefutables. La red no era solo una organización criminal. Era una estructura paralela de poder. Mientras las noticias se difundían, la presión crecía. Algunos políticos negaban cualquier vínculo, otros desaparecían del mapa. En los tribunales se preparaban acusaciones históricas. Harfuch había encendido una mecha que ya nadie podía apagar. Lo que comenzó con una bala se transformaba en una purga nacional. Las calles, las redes, los despachos, todo ardía bajo una sola palabra: justicia. En el penal de máxima seguridad, el Cuervo pidió hablar. Su voz temblaba. Dijo que quería contar lo que faltaba, que había más detrás de la muerte del hermano de Harfuch. Reveló que el asesinato había sido ordenado no solo como advertencia, sino como distracción. Mientras todos miraban el crimen, la red lavaba millones en contratos federales. Era una operación de humo. La muerte de un inocente había sido el precio para tapar el robo del siglo. Esa confesión lo cambió todo. Harfuch entendió que la venganza no bastaba. El verdadero enemigo no tenía rostro, era un sistema que permitía que la impunidad se repitiera. Su hermano había sido víctima de un engranaje que se alimentaba de poder y silencio. La única forma de honrar su memoria era destruir ese engranaje para siempre. La operación final, denominada Justicia Eterna, se desplegó en 3 frentes simultáneos: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz. Furgones, helicópteros, unidades especiales. El país entero se estremeció al ver las imágenes: convoys recorriendo avenidas, luces cruzando el cielo, agentes asegurando edificios enteros. Era una purga. En menos de 48 horas, más de 200 implicados fueron detenidos. Empresarios, exfuncionarios, operadores financieros, todos caían uno tras otro. Los archivos decomisados revelaron que la red llevaba más de 10 años operando bajo la protección de diversos gobiernos.
Habían financiado campañas, sobornado jueces, manipulado licitaciones. Lo que se destapaba era una herida que recorría el alma del país. Harfuch, en conferencia, habló por primera vez desde la muerte de su hermano. No busco venganza. Busco justicia. Y la justicia no se negocia. Sus palabras resonaron más allá de los cuarteles. En barrios, escuelas y calles, la gente comenzó a hablar de esperanza. De que, por una vez, alguien había enfrentado al poder sin rendirse. Pero él sabía que la batalla no estaba ganada. La hidra del crimen siempre renace, cambia de rostro, se adapta. La diferencia es que ahora México estaba despierto. Esa noche, en su oficina, Harfuch miró la foto de su hermano. El silencio lo envolvía. Sobre el escritorio, el expediente cerrado del ingeniero. La guerra había cobrado demasiado. Afuera, los furgones regresaban a sus bases. La ciudad, exhausta, volvía al ruido cotidiano. Pero algo había cambiado. En cada operativo, en cada detención, en cada historia, quedaba una cicatriz que recordaba el costo de la justicia.